cada rincón de España se esconde una historia que no debería contarse. Bienvenidos a Susurros del Mundo. Esta noche te contaré 3 historias que nunca debiste oír. Apaga la luz y comencemos. Número 1. El expediente Vallecas. El único caso paranormal con respaldo policial en España, en el barrio obrero de Vallecas, Madrid. Ocurrió en 1990 y un suceso que, hasta hoy, continúa sembrando dudas, miedo y fascinación. No fue solo una historia de fantasmas. Es el único caso de presunto fenómeno paranormal recogido en un parte oficial de la Policía Nacional Española. Era el Madrid de principios de los 90. España se preparaba para los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla. Pero en una vivienda humilde de la calle Luis Marín, una familia estaba atrapada en algo que no podían explicar con lógica. Todo comenzó meses antes, cuando Estefanía Gutiérrez Lázaro, una joven de 14 años, realizó una sesión de Ouija en el instituto con amigas. Según los testimonios, intentaban contactar al novio de una compañera fallecido recientemente. Durante la sesión, una profesora las interrumpió y rompió el tablero. Fue entonces cuando, según contaron, una especie de humo negro salió del vaso y entró por la nariz de Estefanía. Días después, la joven empezó a experimentar episodios de convulsiones, parálisis nocturnas y visiones aterradoras. Decía ver sombras que la observaban, sentir que la llamaban por su nombre desde la oscuridad. Los médicos no hallaban explicación. Finalmente, en agosto de 1991, Estefanía murió de forma súbita en su cama. La causa: muerte súbita sin motivo aparente, según el informe forense. Pero lo más escalofriante apenas comenzaba. Tras su muerte, la familia comenzó a vivir una auténtica pesadilla. Voces en la madrugada, golpes secos en las paredes, objetos que se movían solos. Lo más inquietante fue la aparición de una sombra alta que recorría el pasillo y se detenía en la puerta del dormitorio donde dormía Estefanía. La madre, Concepción Lázaro, relató que todas las noches algo apagaba la luz, abría puertas y lloraba en la habitación vacía. Un crucifijo apareció arrancado de la pared con la figura de Cristo girada. Fotografías familiares, especialmente las de Estefanía, se quemaban desde dentro del marco sin tocar el cristal. En una ocasión, un cuadro salió volando sin explicación. En otra, las hermanas menores de Estefanía gritaron al ver cómo una silueta oscura intentaba arrastrarlas de la cama. Los fenómenos llegaron a tal extremo que la familia llamó a la policía. La madrugada del 27 de noviembre de 1992, varios agentes acudieron al domicilio tras una llamada de emergencia. El oficial José Negri firmó el parte que recogía hechos insólitos: puertas que se abrían solas, ruidos intensos, una mancha marrón en la mesa que no podía limpiarse y un armario que se abrió violentamente ante la presencia de los agentes. Estábamos allí 6 personas. Ninguno entendía qué pasaba. Lo que vimos no tenía explicación lógica, declaró años después uno de los policías.
Este informe figura oficialmente en los archivos de la Policía Nacional, convirtiendo al expediente Vallecas en el único caso de actividad paranormal reconocida en un documento policial oficial en España. El caso ha sido estudiado por parapsicólogos, escépticos y medios durante más de 3 décadas. Inspiró la película Verónica 2017 de Paco Plaza, ampliamente difundida en Netflix, aunque con licencia creativa. Programas como Cuarto Milenio han entrevistado en varias ocasiones a miembros de la familia, y el caso se menciona habitualmente como el más inquietante de la historia paranormal española. Hoy, el piso sigue habitado. La familia Gutiérrez Lázaro abandonó la vivienda años después, rota por el trauma y la incomprensión. Nunca buscaron fama, solo respuestas. Hay quienes afirman que la actividad cesó tras su marcha. Otros dicen que aún puede verse, desde la calle, una silueta tras la cortina del cuarto donde dormía Estefanía. Una figura que no se mueve, pero observa. Y quizá lo más inquietante de todo es esto. Hay un documento oficial firmado por agentes del orden que confirma lo imposible. ¿Y si todo fue verdad? Número 2. La maldición del Cortijo Jurado. En las afueras de Málaga, sobre una colina que domina el valle del Guadalhorce, se alza una antigua edificación de aspecto imponente, el Cortijo Jurado. Construido a mediados del siglo XIX por la acaudalada familia Heredia, este cortijo se convirtió en epicentro de una leyenda oscura que aún hoy provoca escalofríos entre los malagueños. Durante el siglo XIX, Málaga experimentó un auge económico gracias a la industria textil y vinícola. Familias adineradas, como los Heredia y los Larios, construyeron mansiones campestres. El Cortijo Jurado, con más de 3.000 metros cuadrados, fue diseñado con lujo y estilo, pero también, se decía, con una red de túneles subterráneos conectados a otras propiedades. Sin embargo, la prosperidad no fue lo único que trajo ese siglo. Entre 1920 desaparecieron varias jóvenes en la zona. Sus cuerpos, cuando eran encontrados, mostraban signos de rituales esotéricos, marcas en el cuerpo, símbolos grabados en la piel y disposición en forma de pentagrama. Aunque la familia Heredia negó cualquier implicación, los rumores crecieron cuando varios trabajadores afirmaron haber presenciado ritos satánicos en los sótanos del cortijo. Un sirviente, en una carta escrita en 1915, relataba: «Cada luna nueva, los señores bajan al sótano con extraños hombres de capa. Escucho gritos que no parecen humanos, y cuando suben, el silencio lo cubre todo». Tras la muerte del último Heredia en 1925, el cortijo quedó abandonado. Desde entonces, generaciones de vecinos y curiosos han entrado por sus ruinas. Algunos aseguran haber escuchado lamentos provenientes del sótano. Otros, haber visto figuras encapuchadas que desaparecen al ser enfocadas con linternas. En 1981, un joven llamado Javier Martín fue hallado inconsciente en una de las habitaciones. Al despertar, solo repetía: «Ellos siguen aquí. Me llamaban por mi nombre». El Cortijo Jurado se convirtió en el foco de investigadores de lo paranormal. En la década de 1990, varios programas de televisión española documentaron psicofonías captadas dentro de la mansión.
Frases como "el sacrificio no terminó" o "la sangre aún se reclama" quedaron registradas en grabaciones reproducidas públicamente. El edificio se ha convertido en una leyenda local mencionado en novelas, podcasts de terror y hasta en videojuegos de producción nacional. A pesar de los intentos por demolerlo o restaurarlo, siempre ocurren accidentes que detienen las obras, caídas, desapariciones de herramientas y hasta incendios espontáneos. En 2023, un grupo de jóvenes youtubers accedió ilegalmente al cortijo durante una emisión en directo. Durante la transmisión, uno de ellos comenzó a hablar en latín, lengua que nunca había estudiado, mientras su rostro mostraba signos de descomposición en tiempo real. El directo fue eliminado, pero fragmentos circulan aún en foros ocultos. Hoy nadie vive cerca del cortijo. En las noches sin luna, los perros aúllan y los faros de los coches se apagan al pasar por la carretera contigua. Nadie se detiene, porque en el cortijo jurado el mal nunca fue exorcizado. Solo espera un nuevo nombre para susurrar. Número 3. Los crímenes de las niñas de Alcácer. Era el año 1992, en plena transición cultural de España hacia la modernidad postfranquista. Mientras el país celebraba los Juegos Olímpicos de Barcelona, una noticia oscura sacudió a la nación y quebró su aparente bienestar: la desaparición de 3 adolescentes del pequeño pueblo de Alcácer, en la Comunidad Valenciana. Míriam García, Toñi Gómez y Desiree Hernández, de entre 14 y 15 años, desaparecieron el 13 de noviembre mientras hacían autostop para asistir a una discoteca en el pueblo vecino de Picassent. Nunca llegaron. 75 días después, un apicultor encontró sus cuerpos semienterrados en una fosa en el paraje de La Romana, un lugar aislado en la montaña. Los cadáveres estaban atados con signos de tortura, abuso sexual y ejecución. Los detalles fueron tan espeluznantes que los medios, sin apenas filtro, inundaron los hogares con imágenes explícitas, creando un shock nacional. Los presuntos culpables fueron Antonio Anglés y Miguel Ricart. Ricart fue capturado, juzgado y condenado. Anglés, en cambio, desapareció sin dejar rastro, convirtiéndose en el fugitivo más buscado de España durante décadas. Algunos afirman que murió. Otros aseguran que sigue vivo, oculto gracias a una red criminal más grande de lo que se ha querido admitir. Desde el hallazgo de los cuerpos, vecinos del área de La Romana afirman haber oído gritos de niñas en las madrugadas, a pesar de que el paraje está deshabitado. Un guardia forestal declaró en 2003 que vio a 3 figuras caminando de la mano entre los matorrales, descalzas, aunque no había huellas al revisarlo. Su perro se negó a avanzar durante varios minutos. Incluso en Alcácer, aún se siente una energía rara, según los lugareños. Varios visitantes del cementerio aseguran haber escuchado susurros provenientes de las lápidas, siempre con la misma frase: no era solo él, nunca fue solo él. Un periodista valenciano que investigó el caso durante años recibió cartas anónimas en 2017 advirtiéndole que dejara de excavar en el pasado. En una entrevista televisiva posterior, afirmó:
No fue un crimen aislado, fue una advertencia, y hay nombres que aún no pueden decirse. El caso Alcácer marcó un antes y un después en los medios españoles. Por primera vez, se televisó el dolor de las familias en directo. Se expusieron autopsias al público y se generó un debate sobre los límites del periodismo sensacionalista. La sociedad quedó traumatizada. La palabra Alcácer ya no es un pueblo, sino un símbolo del mal sin rostro. Documentales, libros, teorías de conspiración y análisis judiciales aún giran en torno al caso. Netflix incluso produjo un documental titulado El caso Alcácer, que reavivó el interés internacional y la sospecha de que no se contó toda la verdad. En 2021, unos excursionistas hallaron una vieja grabadora enterrada a pocos metros de la fosa original. La cinta, deteriorada, contenía un audio incompleto. Se escuchaban pasos, risas apagadas y finalmente la voz de una niña que decía: «Él no fue el único. Aún están aquí. Ellos miran mientras lees esto». Hasta hoy, Antonio Anglés sigue oficialmente desaparecido. Pero cada cierto tiempo llega a la Guardia Civil una llamada anónima desde un país distinto. El que falta sigue libre. A veces, el verdadero horror no está en lo que imaginamos, sino en lo que ocurrió, en lo que sigue ocurriendo. Ya sea en las ruinas malditas del Cortijo Jurado, en las sombras eternas de Vallecas o en la herida aún abierta de Alcácer, hay historias que no terminan porque alguien todavía las cuenta. Y tú, que has llegado hasta aquí, ya formas parte de ellas. Gracias por acompañarme en esta travesía por lo inexplicable. Si alguna de estas historias te estremeció o dejó una sombra en tu mente, deja tu like, comenta cuál fue la que más te impactó y suscríbete para no perderte los próximos relatos. Pero cuidado, algunas cosas, una vez escuchadas, no se olvidan. Nos vemos en la próxima historia.